Queridos financieros, quiero trabajar con ustedes un tema que me ha llamado la atención, pues al estar leyendo algunas de las propuestas de los candidatos en México, me llamó la atención que hay mucha inspiración por ahí por parte de algunos autores. Desde luego no son los únicos, pero he detectado cuando menos dos, que en el caso de Andrés Manuel, pues parece que tiene gran inspiración, y me llama la atención que teniendo a gente tan interesante en el estudio histórico, económico, filosófico a su alcance, de alguna manera, bueno, pues se hagan esos pronunciamientos, no se actualicen. No sé cómo están pensando las cosas. Desde luego tiene grandes pensadores a su alcance, y bueno, pues quiero analizar el día de hoy a Carlos Marx. Entonces nos vamos a ir un poquito rápido porque pues esto es rápido, solamente vamos a recordar, no vamos a profundizar, no vamos a entrar en polémicas. No me encantaría poder hacer una dialéctica a este respecto, pero hoy vamos a exponerlo a él, ¿verdad? Al maestro de la dialéctica, obviamente basada, ¿verdad?, en Hegel, pero desde luego vamos a ver qué podemos avanzar. Entonces, a ese respecto, vámonos con temas que ustedes ya conocen. Bueno, su nombre completo ya lo conocen: Karl Heinrich Mordechai Karls I. Nació en Treveris, y bueno, pues hay quien todavía dice que es Alemania, ¿verdad? Otros dicen que es la Prusia, y estamos hablando del 5 de mayo de 1818. Él muere en Londres el 14 de marzo de 1883, prácticamente pues son 65 años de vida. Se debe de reconocer por su filosofía, se considera también un economista, un sociólogo, un periodista, para mí un intelectual, así es como quiero verlo, como un intelectual, un militante comunista prusiano. Para mí prácticamente dio las bases del comunismo con independencia, que estudió muy bien todo lo que es el socialismo. Su origen es judío, abarcó diferentes campos del pensamiento, de la filosofía. Desde luego se metió a temas históricos de la ciencia política, de la sociología, y desde luego, bueno, pues estudió mucho sobre economía para poder llegar a hacer una gran obra. Él era descendiente de judíos, por eso dijimos que su origen es judío. Su abuelo paterno, Merier Halevi Marx, él fue rabino de Treveris se pronuncia, desde 1723, y su abuelo materno también fue rabino, solamente que él fue un rabino holandés. Su padre, Herschel Mordechai, y sería él el primero en la línea, me estoy refiriendo a su padre, en recibir una educación laica. Pertenecía a una clase media relativamente próspera, no eran ricos, eran poseedores de algunos viñedos en Mosela. Se convirtió al judaísmo y prácticamente al protestantismo luterano, para evitar desde luego, en el caso del padre, ¿verdad?, las restricciones antisemitas, y esto fue antes del nacimiento de Marx. Entonces todo esto que dijimos nos estamos refiriendo a Herschel, que era el padre de Carlos Marx. Tomó un nombre alemán igual y muy parecido, ¿verdad?, al de Carlos, pues se repite, y es el de Heinrich, y a ese respecto, bueno, además adoptó, ¿verdad?, el nombre judío de Herschel. Entonces, así tenemos prácticamente que el padre de Carlos Marx, al que ustedes conocen, pues en realidad el nombre de Carlos Marx es Karl Heinrich Mordechai Marx I. Y a este respecto, bueno, pues el padre de Marx, lo que nosotros tenemos en la mente es que era un hombre inclinado a la ilustración. Estaba interesado desde luego en ideas de filósofos como Immanuel Kant, como Voltaire. Desde luego participó en las agitaciones por una constitución y reformas en Prusia, y en ese momento recuerden que Prusia estaba gobernada por una monarquía absoluta. Para el año de 1815 comenzó a trabajar como abogado, y en 1819 se trasladó con su familia de un departamento. Él vivía en un departamento y el traslado lo hizo a una casa de 10 habitaciones,
y antes pues vivía en un departamento alquilado de 5 habitaciones. Esta propiedad de 10 habitaciones estaba cerca de la Porta Nigra y en este caso, bueno, pues como parte de la familia o como parte importante de la familia, la madre de Carl era Henrietta Pressburg y era ella judeo-holandesa y era prácticamente semi-analfabeta. Afirmó que sufría un excesivo amor materno, estoy hablando y refiriéndome a la mamá, dedicó mucho tiempo a su familia y insistía, como muchos judíos, ¿verdad?, en la limpieza dentro del hogar. Provenía de una familia de prósperos negociantes y su familia, para los que no lo sabían, pues fundó la empresa de Philips Electronics y ella fue tía, abuela se dice, ¿verdad?, si se puede encontrar esa relación, de Anthony Gerard Philips, y fue tía bisabuela de Fritz Philips. Entonces, pues ella sí pertenecía a una familia de negociantes de alto nivel. Desde luego poco se sabe sobre la infancia de Carlos Marx y a este respecto, bueno, pues lo que ustedes sí tienen que saber es que fue el tercero de 9 hermanos. Se dice que al morir su hermano Moritz en el año de 1819, él se convirtió en el mayor. ¿Cómo? Pues parece que nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a los hombres. Desde luego fue bautizado como el resto de sus hermanos. Sus hermanos, bueno, respondían a los nombres de Sophie, Hermann, Henriette, muy parecido al nombre de su mamá, Luis, Emil y Caroline. Todo esto se realizó en una iglesia luterana. Recuerden que su padre se había convertido, ¿verdad?, y naturalmente se educó hasta que en el año de 1830 pues él entró en el Instituto de Trèveris. Esto fue muy importante, pues ahí conoció a su maestro Hugo Weidenbach y este maestro pues fue amigo de su padre y él había empleado a muchos humanistas liberales como profesores y bueno, pues eso enfureció al gobierno y ahí empieza parte de la historia interesante de Carlos Marx. Gracias. Alex Paz y P. Lawyers a sus órdenes.